Hoy quiero hablarles acerca de un tema que hemos estado desarrollando a lo largo de varias semanas. Y para empezar, quiero mencionar que la Biblia ha dado evidencias de que no importa la edad que uno pueda tener, Dios puede usar personas viles e indignas y hacerlas instrumentos de justicia para gloria de su nombre. No importa la edad, no importa la categoría, no importa la condición en la que se encuentre la persona. Sencillamente, cuando Dios ha apartado a alguien para su gloria, Él lo prepara y lo lleva a cumplir con ese ministerio que Él ha determinado para él. Sin embargo, quiero hacer énfasis en el punto de la edad. Respecto de ello, la Biblia ha dado mucha evidencia de esta realidad. El Señor, sencillamente, aquel que escoge, lo prepara y lo envía a cumplir con la voluntad que ya Dios ha determinado. Y por lo menos vemos dos ejemplos, obviamente hay muchos más, pero quisiera mencionar estos dos ejemplos. Y uno de estos casos lo encontramos en la vida del rey Josías. El rey Josías fue un hombre que a los 8 años de edad, un niño, que a los 8 años de edad asumió el trono del reino del sur, es decir, del reino de Judá en Jerusalén. Dice Segundo de Reyes, capítulo 22, del 1 al 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Fue uno de los reyes que dio gloria a Dios a través de su reinado, y de manera que el Señor lo usó para destruir los altares que habían edificado y sencillamente mostró al pueblo de Israel cómo debían adorar al Señor. En este sentido, Dios usó a Josías para reformar a la nación, para que volvieran a lo que realmente el Señor había determinado. ¿Y desde cuándo? Bueno, sencillamente desde que Josías asumió el trono y el Señor lo usó para su gloria, siendo aún un niño. Vemos otro caso en la palabra de Dios, y es el del profeta Jeremías, quien al ser llamado escribió lo siguiente, allá en el capítulo 1, versículos 4 al 7. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y a su corta edad Dios lo capacitó y lo hizo un siervo para su gloria. Jesucristo, por supuesto, un hombre sin pecados, también dio evidencia de esta realidad, de cómo, sin importar la edad, Dios usa a las personas que Él quiere para su gloria. Y Cristo, que es Dios, aún desde su juventud, inclusive a los 12 años, fue usado para mostrar la gloria de su Padre, cuando le dijo a sus padres, en las cosas de mi Padre, en los asuntos de mi Padre, me es necesario estar. Lo evidente en estos casos es que no importaba la edad que tuvieran, como ya lo dije. Si Dios lo había apartado para su servicio, a ellos se iban a dedicar. Por supuesto, Dios los capacitaría para ellos, refiriéndome a los hombres pecadores. Los capacitaría para ello formando su carácter y haciéndolos aptos para el liderazgo bíblico de su pueblo. Siempre que Dios llama a alguien, lo capacita y obra para que su carácter sea conforme al de un liderazgo requerido para su pueblo. Y eso es parte de lo que el apóstol Pablo ha venido afirmando a lo largo de la carta a Timoteo, de esta primera carta que hemos estado estudiando. Aquí vamos a ver entonces hoy cuál es el enfoque que Pablo está mostrando acerca del liderazgo con respecto a Timoteo. Por eso le invito a que pueda abrir su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice así, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hoy quisiera que estemos hablando acerca del ejemplo de un buen siervo de Dios, un buen siervo de Cristo. Es a ello hacia donde vamos a apuntar a lo largo de todo este sermón. Hace semanas que hemos estado estudiando estos pasajes de Timoteo, procurando atenderlos de forma consecutiva. Recuerden que lo ideal o el ideal de la iglesia al momento de estudiar la palabra de Dios es que no dejemos pasar por alto
ningún versículo, ninguna palabra, de manera que poco a poco vayamos atendiendo a lo que Dios ha querido comunicar a través de su palabra. Y desde el año pasado hemos estado atendiendo desde el capítulo 1 hasta este capítulo todos los principios que el Señor allí nos ha estado comunicando a través de su palabra. Y vamos a notar que desde el versículo 6 hemos visto las características de un buen siervo de Cristo. Las características de un buen siervo de Cristo. Y una de las cosas más importantes que se señalaron respecto de esto es que estas palabras son principalmente dirigidas a los líderes de las iglesias. Estos son los pastores. Nosotros como iglesia local manejamos una terminología de líder para referirnos a aquellos a quienes la iglesia ha designado para dirigir diferentes ministerios. Sin embargo, en la Biblia nosotros vamos a darnos cuenta que el término líder con normalidad suele asociarse con los pastores, los obispos, aquellos que guían al rebaño, que velan por ellos. Esto es entonces lo que vamos a ver. Principalmente se dirige a los líderes. Sin embargo, también se señaló que de forma secundaria puede y debe ser aplicado a todo siervo de Cristo, es decir, a todos los creyentes, a todos, sin excepción, pues todos hemos sido llamados a esta vocación. ¿Cuál vocación? La de ser un esclavo de Cristo. Si usted ha creído en el Señor, usted automáticamente, desde el momento en que coloca su fe en Cristo, se convierte en un siervo del Señor. Y qué dicha, ¿verdad? Amén. Qué dicha es poder servir a nuestro Dios. Leí recientemente que alguien decía, somos verdaderamente libres cuando empezamos a ser esclavos de Cristo. Eso es una realidad inconcebible para algunos, pero una realidad espiritual y absoluta. Somos libertados del pecado para ahora servir en libertad y para aquello que realmente fuimos diseñados y creados para dar gloria a Dios. Ahora somos libres por medio de Cristo para hacerlo. Entonces, esto debe ser aplicado a todos los creyentes porque todos los creyentes hemos recibido la vocación de siervos. Y esto es también aplicable para los principios de los que hoy vamos a estar hablando. Se dijo anteriormente que un buen siervo de Jesucristo es conocido por qué. Lo hemos estudiado desde los versículos atrás. En primer lugar, un buen siervo de Cristo es conocido por aquello que enseña. Proseguimos diciendo que un buen siervo de Cristo es conocido por aquel a quien sirve. También es conocido por aquello de lo que se nutre. En cuarto lugar, es conocido por aquello que desecha. Y en quinto lugar, es conocido por aquello en lo que se ejercita. Hemos estado hablando acerca de esos diferentes principios a lo largo del versículo 6, o desde el versículo 6, mejor dicho. Además de eso, se dijo que la meta de la piedad es ¿qué? El servicio. La meta del evangelio, en otras palabras, porque recuerden que la piedad es un término intercambiable con evangelio. Dijimos que la meta del evangelio es sencillamente el servicio. ¿Y lo vimos en quién? La viva imagen del evangelio, y que esto tiene como meta el servicio, se ve en Jesús. Jesucristo manifestó cómo se debe vivir o cuál era la meta. Cristo vino a servir. En su primera visita acá, el Señor Jesucristo vino a servir a los suyos. Y nos dio ejemplo. Entonces, siendo esta la meta, dijo que la disposición que hay en el corazón de un buen siervo de Dios es el de trabajar arduamente. No es alguien que hace las cosas por hacerlas o sencillamente invirtiendo un poco de energía. No, es alguien que gasta todas sus fuerzas. Alguien que se desgasta en el sentido positivo. Alguien que gasta todas sus energías hasta quedar exhausto para servir al Señor. Hemos dicho que hubo hombres de Dios que murieron a tan corta edad, sencillamente porque entendían que su vida era de Dios y que a Él debían servir. Pero lo segundo que dijimos es que un buen siervo de Dios tiene en su corazón la disposición de luchar, estando dispuesto a recibir las heridas de Cristo en medio de la batalla, es decir, recibiendo los oprobios de Cristo. ¿Qué es esto? Bueno, habíamos dicho de forma resumida que cuando nosotros servimos al Señor, vamos a recibir las consecuencias de ese servicio que rendimos a Cristo. Cuando representamos a Jesús, nuestro Señor, vamos a padecer. De manera que cuando luchamos por causa de Cristo, vamos a recibir esas heridas de Cristo en nuestra propia carne, en nuestro propio ser. Y por Cristo estamos dispuestos a recibir toda clase de heridas con el fin de sencillamente proclamar su nombre. Entonces, habíamos dicho que este no para nada muestra un enfoque masoquista, no es eso, sino que sencillamente cuando es lamentablemente algo que en nuestra cultura no hemos entendido muy bien, no hemos crecido con eso. Pero cuando vemos aquellas culturas orientales, nos damos cuenta que los súbditos de un rey estaban dispuestos a dar su vida por los reyes.
Nosotros no hemos sido criados con esa cultura, pero una vez que hemos creído en Cristo como nuestro Rey, ahí es donde ya podemos entender de qué se trata dar la vida por Cristo. Prosiguiendo entonces con esa misma línea de pensamiento, el apóstol se enfoca ahora en seguir dando instrucciones a Timoteo y mostrándole a qué debe entregarse como un buen siervo de Cristo, es decir, hacia dónde debe apuntar en su servicio. Y estas instrucciones tienen un tono más personal, si se da cuenta a partir de este versículo 12, pues atiende a ciertas cuestiones exclusivas de este contexto en el que estaba Timoteo, que pudieron haber afectado su ministerio pastoral. Esto es parte de lo que vamos a ver hoy. Entonces, desde el versículo 12, ya empezamos a ver que estas primeras palabras del apóstol en este párrafo dejan ver de fondo cuál era el problema con el que se estaba enfrentando Timoteo. ¿Cuál era? Sencillamente el prejuicio por parte de los hermanos por causa de su corta edad. El prejuicio por causa de los hermanos a causa de su corta edad. Según Ireneo, uno de los padres apologistas de los primeros siglos de la iglesia, él comentó que el hombre cuya edad se encontrara en el periodo de años que van de 30 a 40 era considerado culturalmente como un joven. Ya en nuestra cultura, a partir de los 18 podemos decir que un joven entra en una etapa adulta, pero que quizás ya empieza a ser un adulto a partir de los 30. Ya es un hombre formado, una mujer o un hombre que están formados y que están en la disposición de poder tener un matrimonio o no, pero son adultos. En aquella cultura no. En aquella cultura, si se tenía entre 30 o 40 años o inclusive menor, era considerado como un joven. En aquel tiempo y conforme a aquella cultura, eran los ancianos quienes contaban, y sigue siendo así, con la mayor experiencia. De manera que las personas veían a los ancianos no como hoy en día, sino como personas las cuales reverenciar, precisamente porque habían recorrido un gran camino y su experiencia les daba la capacidad de poder tener o ejercer autoridad sobre otros. Ese era el problema con el que se estaba enfrentando Timoteo, este joven pastor. Era probable que la edad de Timoteo estuviera entre esos límites que acabamos de mencionar, es decir, entre 30 y 40. Sin embargo, la Biblia no es explícita en cuanto a esa edad, aunque lo único que sí menciona es que era joven. Y lo vemos por ese versículo, el versículo 12. El punto a recalcar, y esto es importante tenerlo en cuenta, el punto a recalcar es que su juventud no debía ser considerada como una limitante para poder guiar o ejercer autoridad espiritual a la iglesia de Éfeso. Esa corta edad de Timoteo no debía ser una limitante para poder ejercer su oficio de pastor. No debía ser así. Pero, como usted sabe, nuestro pecado nubla nuestro juicio, mejor dicho, porque nuestro juicio no es bueno, es malo. Necesitamos la palabra para que pueda ser transformado. Pero es nuestro pecado lo que nubla nuestro juicio. Y no permitía que alguien menor, que ya había sido ordenado al ministerio pastoral, pudiera guiarles espiritualmente. Entonces Timoteo, notemos esto, que Timoteo había sido acompañante del apóstol Pablo un buen parte de su ministerio. Es decir, que estuvo acompañando al apóstol en sus viajes misioneros y también viendo qué era lo que enseñaba, cómo término que hoy usamos, cómo se sembraban iglesias, cómo se predicaba el evangelio, cuáles eran las doctrinas que las iglesias debían tener como fundamento, entre otras cosas. Timoteo estaba ahí, estaba como el aprendiz de un jefe de construcción, estaba viendo, anotando, bueno, hace esto, después se hace esto. Timoteo estaba viendo todo lo que el apóstol Pablo junto con los otros siervos del Señor Jesucristo estaban haciendo al momento de llevar el evangelio. Entonces, la enseñanza que recibió Timoteo era de primera mano. Era como estar recibiendo clases de un hombre que hoy tiene un PhD en cualquier clase de profesión. Iba a saber mucho y mucho más, puesto que Dios había llamado a Pablo como un apóstol, lo había comisionado como tal. Entonces Timoteo no aprendió de segunda o tercera mano, Timoteo aprendió de primera mano la sana doctrina. Había aprendido del apóstol. Entonces Timoteo podía ser considerado, a pesar de su corta edad, un hombre maduro en la fe y preparado entonces para ejercer ese oficio pastoral. Porque fíjense que en aquel tiempo eran mucho más cuidadosos respecto de sobre quién imponían las manos. Les recuerdo, la imposición de manos no es lo que hoy se ve. La imposición de manos era una especie de simbología para expresar cómo alguien entonces recibe de parte de Dios autoridad para guiar a la iglesia o para empezar un ministerio. Eso es lo que se veía como la imposición de manos. Y el apóstol más adelante dice que pudiera enfocarse
y atender bien a ese ministerio para el cual el presbiterio le había ordenado. Cuando habla de presbiterio se refiere a un grupo de pastores que primero evaluó. El presbiterio primero evalúa para ver si alguien está en la capacidad de poder ejercer un ministerio pastoral. Y si lo hayan apto, ellos junto con la iglesia dicen, creemos que el Señor ha llamado a esta persona a ejercer autoridad en la iglesia, en el pastorado. Eso era lo que sucedía. Así que ciertamente Timoteo tenía las credenciales como para poder decir, el Señor me ha llamado a pastorear en esta iglesia, y mucho más, puesto que el apóstol Pablo lo había dejado encargado allí. Y lo vemos en los primeros versículos de esta carta. Entonces eso es lo que de fondo lleva al apóstol Pablo a decir, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y esta afirmación también puede entenderse de esta otra manera. Nadie piense por debajo de ti. Nadie piense por debajo de ti. Ahora es raro, ¿no? Porque esta afirmación más bien debería dársele a la iglesia. Sin embargo, no se le está dando a la iglesia de forma principal, no, se le está dando a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Para dejarlo más simple, lo que se está tratando de decir es que nadie tenga por qué pensar menos de lo que ya es Timoteo. Pues aún a pesar de su corta edad ya había sido ordenado al ministerio. Y no solamente esto es de considerar, sino también, y todavía más, el hecho de que la instrucción del apóstol apunta a que Timoteo no debe darles razón para pensar que no es apto para ejercer el ministerio de pastor. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Cuando Pablo le dice nadie tenga en poco tu juventud, sencillamente le está diciendo no des ninguna razón para pensar que no eres apto para cumplir este ministerio al cual has sido ordenado. Ahora, cuando el apóstol dice esto, no le está diciendo tienes que imponerte. No, eso no es lo que está diciendo. Más bien por las palabras que siguen, se da evidencia de lo que la forma en la que Timoteo va a dar evidencias de su ministerio o al ministerio al que Dios lo llamó es a través del ejemplo. Esa era la forma que Dios había determinado para que un joven pastor pudiera influenciar a la iglesia de buena manera a través de la palabra para guiarla espiritualmente y no pudiera haber prejuicios. Su ejemplo tenía que ser recto. Su ejemplo tenía que ser puro. Y es lo que entonces vamos a ver en todo ese desarrollo. Alguien dijo que el mejor sermón es el que se predica por medio del ejemplo. Y tiene toda la razón. El mejor sermón es el que se predica por medio del ejemplo. ¿Qué autoridad cree usted que tiene alguien que dice que mentir es malo, pero al mismo tiempo miente a diestra y a siniestra? ¿Usted se sujetaría a ese tipo de autoridad? No. Yo le diría de una vez, no, ya usted está descalificado por su propia conducta, porque usted no da ejemplo de cómo se debe vivir la palabra de Dios. Y así muchas otras cosas. Por eso es que los fariseos, en ese sentido, el Señor Jesucristo decía de ellos que eran hipócritas, porque ellos no vivían todo lo que la palabra de Dios demandaba. Sí, externamente eran en un sentido puros, pero eran hipócritas. Por eso es que el Señor decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque realmente no cumplen la palabra de Dios. Entonces el mejor sermón es el que se predica por medio del ejemplo, llevando entonces la palabra de Dios a la práctica. El apóstol señala aquí a Timoteo entonces 6 áreas en las cuales debe dar ejemplo. 6 áreas en las cuales debe dar ejemplo y lo tenemos ahí en el versículo. Y lo más importante, estas son 6 áreas en las cuales se debe dar ejemplo sin importar si se es pastor o no. Sin importar si se es pastor o no, debe dar ejemplo en cada una de estas áreas. ¿En cuáles? Ahí las tenemos. En primer lugar, palabra. Segundo lugar, conducta. En tercer lugar, amor. Cuarto lugar, espíritu. En quinto lugar, fe. Y por último, pureza. 6 áreas. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a ver el significado que tuvo cada una de estas palabras en su contexto y ver cómo se aplica a nosotros hoy en día. Por eso, hermanos, les pido que puedan entonces prestar atención a cada uno de estos precisamente porque se trata de cómo podemos ser buenos siervos de Dios. Entonces, en primer lugar, un buen siervo de Cristo debe ser ejemplo en palabra. Fíjense que aquí no se refiere a la predicación, porque recuerden, principalmente se está dirigiendo a los líderes, a aquellas personas que presiden a la iglesia. No se está refiriendo principalmente a la predicación, aunque también este principio tiene implicaciones sobre la predicación que se da a la iglesia. Esto más bien atiende a las conversaciones del buen siervo de Dios, a las conversaciones. Entonces, el buen siervo de Dios debe ser de ejemplo en sus conversaciones, en su hablar.
En ellas, es decir, en sus conversaciones, no hay palabras ociosas, ni truhanerías, ni necedades, ni palabras deshonestas, ni palabras que no convienen. Esos son el tipo de conversaciones de un buen siervo de Dios. No hay ninguna de estas palabras en ellas. En este punto tenemos que decir que un buen siervo de Dios se libra de las palabras que son concebidas culturalmente como vulgares o groseras. Y fíjense bien eso, ¿no? Es importante que consideremos eso. Si usted le dice a las personas, yo soy cristiano, pero en su vocabulario, usted tiene la mayoría de las expresiones que según nuestra cultura son groseras, ¿cree usted que estaría dando un buen ejemplo de palabra? Creo que no. Entonces, ya aquí podemos empezar a ver algunas aplicaciones de esto. Sus conversaciones deben estar libres de este tipo de palabras o términos. Un buen siervo de Dios evita las conversaciones obscenas, también las que son moral y sexualmente indebidas, y tampoco participa de ellas. Mire, hermano, usted debe librarse de ese tipo de conversaciones por varias razones, principalmente porque no honra a Dios. Cuando el mundo habla de temas como moralidad y sexualidad, ya usted debe saber que el mundo no ve la moralidad y la sexualidad de la misma manera que Dios lo muestra o de la misma manera que Dios lo ha creado. De manera que en sus conversaciones no va a haber luz bíblica. De ahí usted se tiene que apartar. De ahí usted tiene que huir de esas palabras de doble sentido. El Señor lo guarde de eso, precisamente porque un buen siervo de Dios no habla ni disfruta de ese tipo de conversaciones. Entonces, al tiempo que evita estas malas conversaciones, promueve las conversaciones que son buenas y edificantes. Recuerda ese proverbio: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto es, que a medida que van compartiendo la palabra de Dios, se van edificando. A medida que van compartiendo acerca de la ética cristiana, se van edificando el uno al otro. Pero ¿qué edificación va a haber si las conversaciones que tienen entre hombre, hombre o mujer y mujer son moralmente o sexualmente mundanas? Amados, apartémonos de eso. O de lo que según nuestra cultura es sexualmente gracioso. Públicamente le digo, hermanos, no podemos estar en esas conversaciones. Evite hallar gozo en ello, porque ese es el gozo del mundo. Su gozo debe estar en Dios, en lo que Dios ha llamado bueno. Apartémonos de esas cosas. El buen siervo de Dios tomará del tesoro que hay en su corazón y de eso hablará. Dice Mateo capítulo 12, versículos 34 al 35, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Entonces, en las conversaciones con un buen siervo de Dios, las personas serán edificadas. Y este es el ejemplo que se debe dar. ¿Cómo son sus conversaciones? ¿Sus conversaciones edifican a sus oyentes? ¿O acaso usted participa o tiene arte y parte en las conversaciones obscenas o groseras o culturalmente sin edificación? ¿Participa usted de eso? Si lo hace, este es el momento de abandonar ese tipo de conversaciones. Antes bien, le recuerdo esto, como ya lo estudiamos en la carta a los Efesios. Los cristianos debemos ser luz en las tinieblas. Y de esa manera el Señor nos ha llamado también a reprender las obras de maldad. No me refiero a reprender eso que escuchamos por ahí, te reprendo. No. Sencillamente hacer como Noé, pregoneros de justicia. ¿Eso qué significa? Usted levanta su voz para decir lo que es bueno y lo que es justo y decirle a las personas, esas conversaciones no son correctas, no son lícitas, porque no hacen más que hacer que las personas que participan de ello vayan picadas hacia el pecado. Entonces, vamos en segundo lugar. El segundo señalamiento o la segunda área en la que el buen siervo debe ser de ejemplo. El buen siervo de Cristo debe ser ejemplo en su conducta. En su conducta. Esta palabra se refiere a la manera de ser o al modo de vivir. El buen siervo de Cristo va a ser un ejemplo en esa forma de andar en su vida. Va a ser conocido por una conducta irreprensible, lo cual no significa que no tenga pecado. Y ojo con esto, ¿no? Porque ¿quién está libre de pecado y que tire la primera piedra? Ninguno. Ninguno está libre de pecado. Sin embargo, aquello que realmente se apunta respecto de la conducta de un buen siervo de Cristo es que no hay nada por lo que se le pueda señalar, nada por lo que se le tenga que llamar a cuentas. Ese es un buen siervo de Cristo con una conducta intachable. Esto es ciertamente aquello que debe darse entre los que van a ser líderes, es decir, pastores.
Pero pregunto yo, ¿acaso no puede ser algo por lo cual optar entre creyentes que no van a ser pastores? ¿Entre damas y caballeros creyentes? Por supuesto que sí. Su conducta debe ser ejemplar, intachable. Que nadie venga y diga, él es un mentiroso o ella es una chismosa. No. Eso no debe ser, no debe estar en la vida de un buen siervo de Cristo. Previamente se había dicho que el mejor sermón es el que se predica a través de la conducta. Y nuevamente decimos, eso es verdad. Usted va a poder dar testimonio de su propia vida, o del evangelio, mejor dicho, a través de su vida. Recuerde que cuando Pedro le dice a las esposas que tengan un buen testimonio para con sus maridos, él se refiere a ese testimonio como algo por lo cual pueden ganar a sus esposos para Cristo. No quiere decir que no sea por palabra, pero esas palabras van a tener buen fundamento por el ejemplo que ellas dan. Y han habido casos de damas creyentes, siervas del Señor, que por su conducta han ganado a sus esposos, porque los esposos ven, ella no tiene nada por lo cual ser reprochada. Yo quiero ser como ella. Yo quiero conocer al Dios de ella. Hay una película que muestra esa evidencia, que es de un caso real, de un hombre llamado Lee Strobel, quien era un ateo y quien trató de demostrar una y otra vez que Cristo no había resucitado. Y tras exponerse a las evidencias científicas de la resurrección de Cristo, dijo, verdaderamente Cristo ha resucitado. Y por supuesto, porque la Biblia lo dice. Y en ello también dijo, mi esposa no se rindió y siguió dando ejemplo. Así debe ser la vida de un creyente. Debe tener una conducta intachable. Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué aquí está hablando acerca de la conducta y la fe? ¿O por qué se debe imitar la fe de estos hombres de Dios? Bueno, sencillamente porque la base para una buena conducta son las convicciones. ¿Cuáles convicciones? Las bíblicas. Cuando vemos creyentes o pastores o líderes, mejor dicho, que guían al rebaño y tienen una buena conducta, se puede decir, ok, estos son buenos siervos de Dios, a quienes han dado un ejemplo el cual imitar. Podemos imitar su conducta y también imitar su fe. Debe ser así en cada uno de nosotros. Eso significa que un buen siervo es ejemplo no solamente en la reunión de la iglesia, no solamente aquí, sino también en todas partes. El buen siervo de Dios debe ser conocido por una buena conducta intachable en su trabajo. ¿Acaso en su trabajo pueden decir de usted, él llega a tiempo todo el tiempo? Él no ha dicho nada malo, nunca dice mentira. Él no pelea o ella no pelea, en cualquiera de los casos. Él no se comporta mal o ella no se comporta mal. Pero también en el hogar, en la escuela y en otras áreas. La mejor forma de saber la conducta de los pastores es preguntándole a sus esposas y a sus hijos. ¿Quiere saber usted cómo se comportan los pastores? Pregúntele a sus esposas. ¿Cómo es el pastor en su casa? Y las esposas de los pastores deben están en el deber de hablar con sinceridad. ¿Cómo es él en el hogar? Y los hijos son especialistas en decir todo. ¿Qué dirían su esposa o sus hijos de usted? Hablando de los pastores. Entonces, esto aplica también para varones que no son pastores, como también para damas y también para los jóvenes. Si le preguntáramos a su pareja, querido hermano o hermana, acerca de su conducta, ¿qué diría su pareja de usted? O si le preguntáramos a sus hijos cómo es su conducta, ¿qué dirían de ustedes, queridos padres? O si le preguntáramos a su vecino, ¿cómo es este señor o esta señora? Es evidente entonces que somos cristianos y siervos de Cristo, tanto entre los hermanos como entre los no creyentes. Y nuestro ejemplo debe ser en todo tiempo. Entonces tenga cuidado con su conducta y sea ejemplo para todos. Eso nos lleva en tercer lugar. El buen siervo de Cristo debe ser ejemplo en amor. En amor. Aquí la palabra que se traduce como amor es ágape. Y ya hemos dicho que esto se refiere a un amor voluntario cuya disposición es hacer el bien a pesar de que éste no sea merecido. Hemos dicho que el mayor ejemplo del amor es el de Dios en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo el mundo para ganarse el amor de Dios? Nada, porque no había nada que el mundo pudiera hacer que pudiera influenciar el amor de Dios.
Antes bien, el amor de Dios es realmente o absolutamente objetivo. No puede ser coaccionado. De manera que en Dios, en su corazón, estuvo la disposición voluntaria de amar a seres que no debían ser amados. Usted y yo, si es que hemos creído en el Señor, podemos decir que el amor de Dios se manifiesta en nosotros aún a pesar de lo que éramos. Ese es el mismo amor en lo que un buen siervo de Cristo va a hacer de ejemplo. Va a amar a sus creyentes hermanos como también a su prójimo. Cuando hablamos de prójimo nos referimos al hecho de personas que no son creyentes. ¿Quién es su prójimo? Su vecino, si no es creyente, o su compañero de clase o de trabajo, cualquier persona. Ese es su prójimo. Aunque no somos Dios, somos llamados a imitar ese tipo de amor para con nuestros hermanos. Inclusive hasta con personas que son nuestros enemigos. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:44, en el Sermón del Monte: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quiere usted ser un hijo de Dios? De evidencias de que la simiente de Dios está en usted. ¿Cómo? Imitándole en el amor que debe dar hacia su prójimo y hacia sus hermanos especialmente. El amor, entonces, como ejemplo, debe evidenciarse, no solamente en la forma en la que tratamos, en la forma en la que nos tratamos, sino también en la disciplina. Y cuando vemos que algún hermano cae, hay quienes dicen: no, me voy de esta iglesia porque me quieren disciplinar, no me aman. Eso causaría mucha tristeza a nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque la mejor expresión de amor que puede manifestar una iglesia es la disciplina. Y no solamente una iglesia, viene de Dios. Si Dios no nos amara, no nos corregiría. No seríamos hijos, sino que seríamos bastardos. Eso lo dice la palabra, por cierto. Porque al que Dios ama, disciplina. Entonces, no interprete la disciplina como una falta de amor por parte de sus hermanos. Más bien es todo lo contrario. Vea la disciplina como la expresión del amor de su hermano para con usted. Por eso, sea humilde y reciba la corrección. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debe haber humildad tanto por los que van a ser corregidos como por los que van a corregir. Expresamos amor no solamente a través de la verdad, sino también a través del trato. En todo ello se debe evidenciar el amor de Dios. El amor va de la mano con la verdad. Algo diferente a eso no puede ser reconciliable con la Biblia. Por eso, querido hermano y querido oyente, si alguien se acerca con la Biblia en sus labios, en sus manos y la lee para usted, no crea que le van a hacer mal. Escucha atentamente. El sabio anhela ser corregido. El necio más bien se enfurece cuando lo corrigen. ¿Dónde está usted? Reciba con humildad la corrección y va a dar evidencias de un buen ejemplo. Pero vamos a ser mayormente de ejemplo cuando ejerzamos o nos ejercitemos en el verdadero amor, ayudando a nuestros hermanos, orando por ellos, velando por su bienestar y también corrigiéndoles cuando están en el error. Saltamos ahora al siguiente. Un buen siervo de Cristo debe ser ejemplo en espíritu. Eso es un poco más difícil, ¿sabe? No todas las versiones bíblicas tienen este término espíritu. Hay algunas versiones que la omiten, por ejemplo, la Biblia de las Américas y la Biblia textual. Nada más en la Reina Valera se presentan estas 6, incluyendo espíritu. Vamos a hacer entonces el esfuerzo de ver cómo esto puede ser aplicado en nuestras vidas. La Biblia hace referencia en varias oportunidades al Espíritu, no al Espíritu Santo, sino al Espíritu del hombre, y lo que recibimos de Dios como una disposición del corazón. De manera que podemos ver algunas formas en las que el buen siervo de Dios puede ser ejemplo en el Espíritu. Por ejemplo, ¿ha notado usted que la Biblia a veces utiliza expresiones como espíritu fervoroso o espíritu de mansedumbre, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, de amor y de dominio propio, espíritu afable y apacible, espíritu de verdad?
Sí, la Biblia lo dice. En todo ello debemos ser de ejemplo. Debemos evidenciar estas disposiciones que Dios coloca en nosotros para entonces poder ayudar a nuestros hermanos y ser de ejemplo a sus propias vidas. Teniendo entonces la disposición de obrar conforme a cada espíritu que Dios coloca en nosotros, podemos ser de ejemplo para nuestros hermanos. Seguidamente tenemos que un buen siervo de Cristo debe ser ejemplo en la fe. Como ya hemos dicho anteriormente, el término fe puede tener varias aplicaciones o varios usos en la Biblia. A veces se usa como confianza, es decir, la confianza que usted pone en ¿qué? En Dios mismo, en Cristo, en su palabra. Otras veces se utiliza la fe como sistema de doctrina o como un cuerpo de doctrina. De ahí que, por ejemplo, se nos llame a estar en una sola fe o estar unidos en la fe. ¿A qué se refiere? A un cuerpo doctrinal. Debemos estar unidos en ello. Pero hay otro uso que la Biblia le da a la palabra fe y es fidelidad. Fidelidad. El hecho de que usted pueda ser hallado fiel al Señor. Entonces, es esto lo que debemos considerar. De manera que los buenos siervos de Dios son ejemplo en cuanto a su fidelidad. Es decir, que estos permanecen fiel en varias cosas que el Señor ha decretado. Por ejemplo, fiel a su palabra. Si usted va a ser un buen siervo de Dios, usted debe ser fiel en cuanto a la proclamación del Evangelio o en cuanto a la proclamación de su palabra. No es la palabra de usted. Si usted es fiel al Señor, va a hablar es la palabra de Dios. Va a ser fiel a Él, procurando esforzarse por saber qué es lo que dice la palabra de Dios para usted poder ayudar a su hermano. Si usted no es fiel en ello, usted va a ser superficial, le va a dar igual lo que va a decir y no va a ser más que, disculpen la expresión, parapetear lo que realmente dice la palabra de Dios. En cambio, un buen siervo va a ser fiel en cuanto al estudio de la palabra y en cuanto a la proclamación de ella. ¿Qué hicieron estos hermanos allá en el pueblo del antiguo pacto? Esdras y Nehemías. La Biblia dice que estos que iban a hablar la palabra de Dios se preparaban, tomaban la ley, la estudiaban para poder entonces expresarla a los demás. Ellos inquirían en la ley de Dios, la aplicaban a su vida para entonces poder ser de ejemplo a los demás y hablaban la palabra de Dios únicamente. Entonces un buen siervo va a ser fiel en la proclamación del Evangelio, va a ser fiel a las verdades de Cristo y ese es ese ejemplo el que se debe imitar. ¿Cómo usted va a poder ser o dar evidencia o ejemplo de una buena fidelidad al Señor? Por ejemplo, cuando lo persigan por causa de Cristo. Cuando usted vaya a ser difamado por causa de Cristo. Nosotros debemos procurar, los que hemos llegado a la madurez espiritual, debemos procurar ser ejemplo de ello para con otros hermanos, para que en el momento en el que ellos vayan a padecer también por causa de Cristo, sepan cómo deben comportarse y ser fieles a Cristo. ¿Son fieles entonces en la predicación del Evangelio, en las verdades de Cristo, aunque les cueste su propia vida? Van a ser ejemplo de ello. El apóstol Pablo dijo a los creyentes de Corinto, antes bien se requieren de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto es nuevamente principalmente dirigido a los pastores, pero es también aplicable a cada uno de los creyentes del Señor. Usted debe ser hallado como un hombre o una mujer fiel a su Señor, en lo que sea que Dios le haya dado para poder ministrar. Nosotros podemos ser de ejemplo entonces a nuestros hermanos cuando seamos fieles en esta palabra, dando cumplimiento a los preceptos divinos. Eso fortalece a los demás, fortalece a los hermanos y muestra cómo deben vivir. Cristo fue fiel en todo lo que había oído del Padre. Él comunicó al pie de la letra todo lo que el Padre le había dado que dijese y dio evidencias de una vida de fidelidad, el perfecto ejemplo a seguir. Seamos fieles como nuestro Señor. Y por último, el buen siervo de Dios debe ser ejemplo en pureza. Esto hace referencia a la moralidad del creyente. Recuerde que cuando hablamos de moralidad, nos referimos a esa capacidad como para distinguir lo bueno de lo malo. Cuando hablamos de que un buen siervo de Dios debe ser moral, en este sentido, nos referimos a que debe apuntar hacia lo que es bueno, hacia ello. Debe ser entonces puro en ese sentido. En todos los asuntos de la vida, el buen siervo de Dios debe ser hallado en pureza moral. Sin embargo, este principio tiene una mayor orientación hacia la pureza sexual. Hacia la pureza sexual. Nuevamente, principalmente de los pastores, pero también debe aplicarse entre los creyentes. Nada socava tanto un ministerio como la impureza sexual. Nada socava tanto un ministerio como la impureza sexual.
los líderes son muy vulnerables en ese aspecto, ya que es un requisito prioritario y por consiguiente una vía frecuente de ataque de parte de Satanás. Satanás busca atentar a los líderes por este aspecto. Un ministro excelente debe prestar atención a la exhortación de Pablo a Timoteo. ¿De qué? Huye de las pasiones juveniles. Puede ser que usted ya no sea joven, pero igualmente ser tentado en la parte de la sexualidad. Querido hermano y querido oyente, debe saber esto. El Señor nos ha llamado a disfrutar de lo que Él ha llamado bueno. El Señor fue quien diseñó la sexualidad y es Él quien ha colocado o determinado lo que es bueno. De manera que si el mundo trata de promover algo que se opone a la Biblia, ya usted sabe que eso debe desecharlo y procurar atender a lo que Dios ha llamado bueno. Porque si usted se desvía de eso, ya usted puede saber de plano, está cayendo en impureza sexual. Tengamos cuidado de ello. Huye de las pasiones juveniles. Entonces, los buenos siervos podrán dar ejemplo al saber vivir una vida de soltería pura, quienes son solteros, pero también de una vida matrimonial pura. Los buenos siervos de Dios van a ser ejemplo en estas dos áreas, según sea el estado en el cual estén en este momento. Procure ser un buen siervo de Dios para ser ejemplo entonces a los hermanos. Comenta un pastor con gran realidad que todo el que no sea capaz de establecer una norma de piadosa virtud en estos aspectos que hemos mencionado, estos 6, no pertenece al liderazgo de la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia en cuanto al liderazgo? No necesita personas que sean reprochables, personas que enseñen palabras que no vienen de Dios, entre otras cosas, parte de lo que ya hemos hablado desde el año pasado. La iglesia no necesita esos líderes. La iglesia necesita líderes verdaderamente llamados por Dios y que cumplan con todas estas cosas. Los que no cumplen con eso no son líderes. La iglesia no los necesita para liderazgo. La iglesia necesita un liderazgo que sea de ejemplo, sin importar la edad. El Señor es especialista en tomar instrumentos viles y convertirlos en instrumentos de justicia para su gloria. Los capacita para cumplir estos ministerios. Estos son las cualidades de los líderes de la iglesia, la de los líderes que la iglesia necesita, pero también las cualidades por las que todo creyente y todo siervo del Señor debe optar. Hermano, esto es para usted, principalmente para nosotros los obispos, los pastores, pero también es para usted. Así que preste atención y sea ejemplo en el Señor en cada una de estas áreas. Amén. El Señor ha sido muy claro entonces respecto de estas cualidades que deben estar presentes en los líderes de la iglesia, pero también es claro en cuanto a las cualidades que deben ser buscadas y anheladas por todos los creyentes, de manera que todos debemos procurar ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Dios nos guía a honrarlo al ser ejemplo en todas estas áreas. Le invito a que se coloque de pie. Y esta es la oportunidad para que usted evalúe su vida, para que usted reflexione y vea si está faltando en algunas de estas áreas. Y si resulta ser que usted es reprensible, este es el momento para arrepentirse de ello y poder entonces así ministrar a la iglesia de Cristo a través del servicio que Dios le ha encomendado. Amado hermano, la iglesia necesita que coloquemos los dones que Dios nos ha dado en acción. Pero ¿cómo lo va a hacer si no vive una vida de santidad? ¿Cómo lo va a hacer si usted no es ejemplo en palabra? ¿Cómo lo va a hacer si usted no es ejemplo en conducta? ¿Cómo lo va a hacer si usted no es ejemplo en amor? Ejemplo en todo lo que hemos mencionado. Necesita entonces atender a todas estas cosas. Oremos. Padre,